patrón antes de la reforma, cuando el patrón no cumplía con el procedimiento de notificación, el despido se consideraba injustificado. Se materializaba una presunción de despido injustificado. Fíjense que hoy no, por cuanto que dice la falta de aviso al trabajador personalmente o por conducto de la Junta, por sí sola determinará la separación no justificada y en consecuencia la nulidad del despido. ¿Desechó la presunción? Simplemente acredito que no me diste el despido es nulo, se acabó. Es nulo. La trascendencia, ¿no? Incluso también puedo ahorrar el tiempo. Es una cuestión que vale la pena. Ahí hubo un cambio que a veces pasa inadvertido. Ahora ya no es una presunción. Si no me lo dice, el despido es nulo. La nulidad es algo que viene en la ley. Pero por supuesto, la reforma de este artículo 47 trae algunas consecuencias en los artículos subsecuentes, que ustedes bien ya lo saben. La limitante en los salarios caídos o vencidos, aquí en la pretensión de que los juicios laborales sean expeditos, sean oportunos, tengan un tiempo razonable de solución. Pero aquí me parece que la intención de reforma del artículo 48 tiene que ir acompañada con una política pública laboral en cuanto a la reorganización de las juntas de conciliación y arbitraje. ¿Por qué las de conciliación desaparecieron? ¿Se acuerdan? ¿Por qué? Porque me parece que las juntas de conciliación y arbitraje hoy en día, como están ahorita, son o tienen personal insuficiente. Y entonces a veces no es tanto culpa de quien representa al trabajador o quien representa incluso al patrón, sino es que las juntas por el cúmulo de trabajo no pueden agilizar la solución de los asuntos. Entonces me parece que aquí no es tanto la culpa del litigante o del servidor público, sino también me parece que hay que reconocer la culpa que en su caso tenga la autoridad respecto de proveer, por supuesto, a las juntas de la infraestructura para que en efecto puedan tener la atención. Los que litiguen, por ejemplo, en la Junta Especial de la Federal, si presentan hoy la demanda, dentro de 5 o 6 meses y ya se comieron medio año y ya la limitante de salarios caídos o vencidos, y entonces ahí parece ser que el legislador le carga la culpa total al litigante, que estima que utiliza pues algunos medios para diferir, para dilatar, para tratar de alargar el juicio laboral, y que en ese sentido la pretensión es que al final los salarios caídos o vencidos sean económicamente la prestación más alta, ¿no? Que bueno, pero es que a veces no es la culpa propia del litigante, sino el trabajo mismo de la Junta que impide que los juicios laborales puedan tener celeridad. Se introduce también un esquema a través del cual ir calculando los intereses en su caso para efectos de si los juicios llevan más de 2 años. Pero bueno, es un asunto que también durante algunos años se estuvo viendo y que hoy tiene ya por lo menos una primera resolución. Incluso si esto lo vinculamos con el artículo 992, se establece una sanción económica para representantes legales por prolongar, dilatar o por obstaculizar la
sustanciación o resolución, y una sanción que no es tan ligera, ¿no? Ahora, aquí va a resultar una complicación. ¿Cómo calificar la conducta del representante? Si en efecto la conducta va en el sentido de prolongar o dilatar o poner obstáculos, es muy complicado, y de pronto esto incluso puede incluso interferir con la posibilidad de que en el curso de un juicio laboral puede el litigante utilizar lo que la propia ley permite utilizar en el juicio, y que a veces esto no es más que utilizar los medios o los recursos, en su caso, entre comillas, que la ley me permite utilizar. Que si resulta no fundado, improcedente, o lo que lo que quieran, me parece que al final de cuentas el ejercicio de una posibilidad legal no puede traer aparejada una sanción. Aquí va a resultar un problema. ¿Quién va a calificar? Si en efecto la actitud, la conducta del representante legal tiende a esto, va a ser un problema. Tal vez quede solo en una buena discusión, a ver quién la califica, ¿no? Doctor, de nueva cuenta, ¿qué consecuencias tiene para el patrón el que no dé el aviso de la decisión dentro de los 5 días, como marca 47, antepenúltimo párrafo, que dice que dentro de los 5 días le debería de comunicar? Sí. ¿Qué consecuencias le ocasiona? Bueno, si vemos una interpretación al hilo de lo que dice la ley, ¿qué dice el 47? Yo creo que de aquí de partir dice: el patrón que despida a un trabajador deberá darle aviso escrito en el que refiera claramente la conducta o las conductas que motivan la rescisión, fecha y fechas en que se cometieron. El aviso deberá entregarse personalmente al trabajador en el momento mismo del despido, o bien comunicarlo a la Junta de Conciliación y Arbitraje competente dentro de los 5 días hábiles siguientes. Este es un plazo para cuando yo me decido hacerlo por la vía de la Junta, en cuyo caso deberá proporcionar el último domicilio que tenga el trabajador, a efecto de que la Junta pues tenga que hacer lo que se hace un señalamiento. La prescripción para ejercer las acciones derivadas del despido no comenzarán a correr sino hasta que el trabajador reciba personalmente el aviso de rescisión. Esta también viene a cubrir una omisión sobre, se tenía el problema, bueno, cuando corre la prescripción para efecto de poder ejercer alguna de las acciones por la rescisión. La falta de aviso al trabajador personalmente o por conducto de la Junta por sí sola determinará la separación no justificada y en consecuencia la nulidad del despido. Si vamos al hilo, me parece que esto de los 5 días no tiene un referente. ¿A partir de cuándo los 5 días? ¿Cuánto tiene el patrón para despedir, si así lo quiere, a un trabajador? ¿Cuántos días son? 30. Ok. ¿Qué van a hacer los patrones si deciden despedir a un trabajador? O dentro de unos 30 días, pero lo antes posible, supongo. Que si decide, vamos, si toma la decisión de despedirlo, seguramente la decisión va a ser algo que porque si tengo un escrito y pretendí entregárselo al trabajador, entonces ya me amarré, porque entonces sí tengo 5 días. Mejor lo hago por conducto. Ni siquiera tengo que acreditarle que el trabajador se negó a recibirlo. Ahora ya no. Ahora, ¿qué sucedería si yo pretendo, hago el escrito, incluso le pongo la fecha,
voy con el trabajador, este se niega a recibirlo, ahora simplemente ni siquiera se lo tengo que decir en la junta, pero sí tengo un plazo. Sí tengo un plazo para hacerlo. Me parece que el incumplimiento del plazo implicaría también nulidad de despido. Porque es un plazo fatal, al final de cuentas. De los 5 días. Así es. Si decido hacerlo a través de la junta. Así es. Pero cuando ya tengo una fecha predeterminada, en la intención primera que tuve de entregarse al trabajador. Pero si se hace por correo a trabajador a su domicilio, entonces sí tiene 30 días. Lo que pasa es que aquí la ley habla de una notificación personal. Yo creo que aquí, bueno, es un mal consejo, pues, para los patrones, ¿qué sería? Pues sigan solo la vía de la Junta. Y no tendrán plazo, el único plazo es que esté dentro de los 30 días para, en su caso, ejercer la acción de elección del trabajador. Porque los 5 días, ¿a qué se vinculan? El artículo 47 no establece una fecha, un día de referencia para los 5 días. ¿No establece? Entonces debemos entender que la fecha de referencia para los 5 días es la fecha que yo anoté en el escrito de rescisión. Y yo creo que aquí vamos. ¿Qué tendrá que hacer el patrón? Bueno, a lo mejor si decide hacerlo por la Junta, pues cuando piensas ir a la Junta, pues mañana se lo ¿sí? Porque de otra manera, si yo estoy utilizando un escrito rescisorio de fecha de hace 10 días, me estoy exhibiendo. Y tendría el propio trabajador alguna prueba preconstituida. Pues mira, no lo hiciste. Es una cuestión sobre la que todavía no hay un criterio uniforme, pero parece que en todo caso hay un incumplimiento del procedimiento. Y la inobservancia del procedimiento, al final de cuentas, que es el mensaje del último párrafo del 47, es nulidad de justicia. Me parece. Por ahora, salvo que haya algún criterio distinto. Por ahí hay una pregunta. Hola, buenas tardes. Sí, doctor, mi nombre es Jorge Sarabia. Respecto de los 5 días, hay causales. Es decir, si el trabajador incurrió en una de las causales, yo, patrón, tengo 5 días para emitir o pedir a la Junta exponer la causal. Ahora bien, hay una prescripción de acciones en contra del trabajador. Si dentro de ese tiempo no promueve el escrito, bueno, ahí ya no tendrá ninguna acción, pero tiene 5 días basándose en las causales en las que le señala el artículo 47. Ahí es muy claro el por qué tiene 5 días. No. Yo creo que hay que distinguir. El patrón, a partir de las reglas de prescripción, dispone de un lapso de 30 días o de un mes, como dice la ley, para despedir o no a su trabajador. Una vez que el trabajador ha incurrido en alguna de las causales que señala el 47, entonces tu patrón, si decides despedirlo, tienes 30 días. Recuerde que la rescisión es potestativa, no es fatal. Si yo quiero, ahora, si yo decido despedir, primero, hay varios pasos. Tengo un plazo que me establece la ley como regla de prescripción. Si no lo hago dentro de los 30 días, prescribe la acción del patrón, ya no lo podrá despedir, por lo menos por eso. De tal manera que ese lapso de 30 días
es para la toma de la decisión, y si yo decido despedirlo, lo tengo que hacer mediante escrito. Ok. No. No. Dentro de ese lapso de 30 días, en algún momento de los 30 días, tomo la decisión, formulo el escrito para efecto de notificación. Y entonces sí, cuando yo tomo la decisión y formulo el escrito, anoto una fecha. Y entonces será la fecha del escrito la que entonces me informe sobre los 5 días. Es así. Sí, ahora sí, creo que quedó bien, ¿no? Es así. Claro. Ahora, con razón al trabajador, ¿qué se va a pasar? Si el niño decide que se saque de mi fuente de trabajo, me tengo que esperar 30 días. Bien, aquí hay una cuestión interesante. Bueno, voy a ampliar un poquito la respuesta. Recordemos que para el trabajador no hay un procedimiento de rescisión, aunque es conveniente que sí la notifique si hay una separación justificada. ¿De acuerdo? Porque si no se notifica una separación justificada, el patrón no sabe por qué el trabajador no va. Y si incurre en ausencias injustificadas por más de 3 días, ya sabemos que lo puede despedir. Por eso es conveniente, aunque la ley no lo exija, si me separo justificadamente. ¿Sí hay razón? Ahora, para ponerlo muy sencillo, a partir de cuando el trabajador, como usted menciona, queda despedido, a partir de la fecha que me lo notificó. ¿Me lo dijiste de palabra? Qué bueno, te escucho, pero no se cumple la formalidad de despido, yo no tengo por qué dejar esto. E incluso podría revertirse. Ahora la rescisión pasar del patrón al trabajador. La rescisión siempre se ha exigido, hay que notificarla por escrito, no de palabra. Ahora la consecuencia es, diríamos, mucho más alta, hay una nulidad, y el trabajador, por supuesto, para el ejercicio de las acciones que establece el 48, es a partir de la fecha en que sea notificado, porque me notificó directamente el patrón, me entregó el oficio, yo lo recibí, ahí está, o porque me notificó la junta. Pero la fecha a partir de la cual estoy en condición de ejercer la acción que yo estime es a partir de la fecha de la notificación, y a partir de ahí corren los 2 meses. ¿Sí? Es decir, ahora me parece que cambia el esquema y me parece que para bien. Ahora no es que me despidas, no, tienes que cumplir con el procedimiento de despido, de otra manera es nulo, y si es nulo es inexistente, si es inexistente yo no tengo por qué dejar la empresa. Eso implica también, naturalmente, nuevas conductas del trabajador frente al patrón, porque podría incluso darse esa reversión, y a lo mejor ahora el patrón incurrir en una causal de rescisión que puede ejercer el trabajador en su contra, y entonces estaríamos hablando de un retiro justificado con las consecuencias que ustedes saben. Eso es incluso una de las pretensiones de la ley. Tratar de, fíjense que a diferencia de lo que se dijo que se flexibilizaba el despido, pues no se flexibilizó el despido. Se le introducen mayores elementos al procedimiento de despido a cargo del patrón, lo que implica, y yo espero que así sea, modificar conductas de trabajadores frente a despidos que no se ajusten a lo que establece esa última parte del artículo 4.
incluso por propia dignidad. Yo me voy de la empresa hasta que me lo notifique. ¿Que me impide? Bueno, ya veremos, a lo mejor ahora te revierto la decisión. Es una opinión. Bueno. Sí, buenas tardes, doctor. Hola, buenas tardes. Nada más para hacer una consideración, quizá valdría la pena únicamente exponer o plantear la exposición de motivos y lo que plantea en dicha exposición el legislador, y la cito textualmente, ¿no? Dice que es replantear el mecanismo para comunicar los avisos de rescisión de la relación de trabajo que debe haber el patrón a los trabajadores a efecto de superar la incongruencia de probar en un juicio un hecho negativo. El hecho negativo pues simplemente era que no quiso recibir el aviso, ¿no? O cómo probar ese hecho. Es decir, que el trabajador se negó a recibir el aviso del despido. Entonces yo creo que sin ahondar un poco más, la certeza. exactamente, Es la certeza del despido. Por la vía que tú tienes patrón de manera directa y personal, o por la vía de la Junta. Es abonar a la certeza. No estoy despedido hasta que me lo notifiques. De tal forma que ahí empieza a correr la prescripción, y por eso lo puntualiza el mismo artículo. Así Corre es. a partir de que te notifiquen. Así es correcto. A partir de que me notifiques, a partir de esa fecha entonces, corre la prescripción. Claro, sería en contra del trabajador, porque tengo que, en un plazo determinado, ejercer alguna de las acciones del funcionario. Por supuesto. Es certeza jurídica. Por eso no es una errónea apreciación, no flexibilizó el despido. La verdad es que no lo flexibilizó. Quizá quitó una carga probatoria que era la de probar que no recibió el aviso. Claro. Bueno, alguien dice que lo flexibilizó porque ahora el patrón puede optar, pero me parece que tampoco es que el patrón lo liberemos de cargas, ¿no? Pues no, tampoco. Simplemente es darle la opción por donde notificas, ¿no? O juntas. Ah, sí, claro. Bueno, sí. Sí, incluso para pedir la intervención de junta. Bueno, hay también algunas otras enmiendas interesantes y que, fíjense que tienen que ver, tal vez repita mucho, pero con estos nuevos modos de producción. Lo que llama, primero, el trabajo multifuncional, que me parece que no es tampoco la gran novedad. Si ustedes recuerdan el artículo 25 de la Ley Federal del Trabajo, en alguna de las fracciones, cuando se habla del contenido del contrato de trabajo, dice servicio o servicios. Antes de la reforma, y todavía dice, lo hace en plural también, en singular y en plural, lo cual habría la posibilidad de que en un contrato pudiéramos establecer más de un servicio como obligación en cuanto a cumplimiento. Ya se establecía, no era tan explorado, tal vez porque no teníamos naturalmente una buena acepción, pero ahora introduce lo que es el trabajo multifuncional. ¿Qué es al final de cuentas eso? La posibilidad de contratar a un trabajador para que realice más de un servicio, más de una actividad, aunque de pronto la ley acota conexas, auxiliares o complementarias. Y acota porque al final de cuentas me parece que no es el sentido de la original acepción de un trabajo multifuncional, porque sin duda en algunas empresas, claro, no será tal vez tan frecuente, pero en algunas empresas podríamos tener un trabajador que en ciertas horas de jornada haga esto, en otras horas de jornada haga esto otro y en otras haga esto otro. Nada lo impide. Es lo que ahora la ley identifica como trabajo multifuncional, que me parece no es tanto una novedad, pero de alguna manera, diríamos, le da mucho sentido a lo que ya estaba previsto en el artículo 25. Tal vez la novedad sea el trabajo a distancia o el teletrabajo, porque esto sí nos cambia totalmente el concepto incluso
por lo menos el concepto desde el punto de vista legal de la relación o contrato de trabajo, que nos hablaba bajo la dirección y dependencia, que yo en lo personal estimo que son conceptos arcaicos que hoy ya no funcionan. La única subordinación de patrón y trabajadores es hacia la ley. Mantener el concepto de subordinación da lugar a equívocos, porque parece que alguien tiene mayor o menor jerarquía, o mayor o menor poder, o hay un plano de desigualdad, y esto me parece que no es la pretensión del derecho laboral. Es una crítica que yo hago todavía a ese concepto que se sigue utilizando naturalmente y bajo la dirección y dependencia del patrón. El teletrabajo o trabajo a distancia implica esa posibilidad de romper con un paradigma de presencia física, porque ahora la ley abre ese escenario en el sentido de tener contratos de trabajo en donde el trabajador, con el uso de las nuevas tecnologías, puede cumplir a través de su iPad, de su celular, puede estar cumpliendo con su trabajo, está en el Cerezo, está cumpliendo con el trabajo. Es una cuestión interesante porque alguien quiere investigar, ¿no? Digo, es un excelente asesor financiero y tal vez por eso llegó allá, pero para mí es útil. Y si yo quiero mantener la relación obrero-patronal, aunque sea una causa de rescisión, la prisión preventiva, la sentencia condenatoria que imponga pena de prisión, no quiere decir que la rescisión además es potestativa. A lo mejor está más quieto allá, pero le sigue prestando un buen servicio, sigue en teletrabajo, o aquel que contratan para que monitoree accesos a determinadas cuentas de ventas de productos, sobre todo. Es un teletrabajo y está cumpliendo a través de los dispositivos que ahora tenemos. Esto es muy interesante y nos cambia totalmente el paradigma, ¿no? El teletrabajo. Por si alguien tiene mucho interés, hay una obra muy interesante, el Derecho del Trabajo, de Juan Manuel Palomeque, que desarrolla muy bien el teletrabajo. Claro, lo hace en el contexto de la Unión Europea, pero nos ayuda mucho a entenderlo. No es, bueno, para nosotros ya empieza a ser utilizado y esa es una razón por la cual ahora se establece. Como se dice en el artículo 311, el trabajo a domicilio, el trabajo a distancia o el teletrabajo es el uso de nuevas tecnologías. Otra cuestión que a mí me parece de la mayor importancia, aunque ahora nos pone en desequilibrio, estoy dirigiendo un trabajo de tesis sobre si en realidad los descansos por maternidad y paternidad ahora van en línea con la igualdad jurídica, porque sigue dándose diferencia y el legislador sigue manteniendo la idea de que es la mujer quien debe tener toda la atención hacia el menor, ¿no? No hay una carga de igual distribución entre el hombre y la mujer, pero bueno, habría que ir avanzando, pero bueno, ya hay un avance. Hay novedades en lo relativo al descanso por maternidad, y estas novedades me parece que vienen a resolver un problema muy añejo de los acuerdos para trasladar algún tiempo del pre al postnatal, que de hecho se hacían. La trabajadora más, ahí los convenios, me voy hasta una semana antes o 2 semanas antes, ¿no? Y ya se compensan, se agregan al postnatal. Bueno, pues ya la ley ahora lo permite con algunos candados. Está la posibilidad de transferir, dice la ley, hasta 4 semanas del pre al postnatal. Pero aquí el candado es que siempre y cuando exista de manera previa y por escrito la opinión del médico. Es decir, la trabajadora no puede estar solicitando ese traslado de hasta 4 semanas del descanso prenatal al postnatal si es que no acompaña
a esa solicitud, que naturalmente hacia el patrón, el escrito donde conste la opinión del médico de que no hay inconveniente, de que no se corre riesgo, ni para la madre ni para el producto. En ese sentido debemos entender que ya la opinión previa, incluso se dice, la opinión previa y por escrito. Sin esa opinión previa y por escrito del médico, la trabajadora no podría solicitar esa transferencia. Pero además, hay otros dos candados. La opinión del patrón cuenta. Pero ¿qué tanto puede contar la opinión del patrón cuando ya tenemos de manera previa una opinión médica? Claro, a lo mejor la interpretación que ahora se le pretende es que la opinión del patrón será en cuanto a las semanas o a los días que puedo transferir. Médicamente ya no hay problema. Ahora la opinión va más en el sentido del acuerdo sobre el tiempo específico que puedo transferir, que no es mala la interpretación, me parece que va en buen sentido. Y la naturaleza del trabajo. Porque claro, hay trabajos que en esta circunstancia de maternidad ya sabemos que no puede realizar la trabajadora, naturalmente. Pero bueno, ahora ya por lo menos la ley formaliza esta situación de poder trasladar hasta 4 semanas al postnatal estos descansos por maternidad, de tal manera que podríamos tener un postnatal de hasta 10 semanas y un prenatal solo de 2 semanas, si es que nos vamos a los máximos de transferencia. Es una situación, me parece interesante, que de hecho ya venía sucediendo y que yo entre otros veníamos criticando porque es la última fase del embarazo, hay mucho riesgo y qué tal si pasa algo cuando no debiera estar ahí, las consecuencias para con el seguro social o las propias consecuencias para la trabajadora de que le suspendan el subsidio. Doctor, si bien es cierto que al final de cuentas ¿acaso? Sí, en términos, es la regla. ¿Sí? Y la pregunta es, ¿acaso en quién se da la remuneración del docente? A ver. Porque en este caso la ley no lo contempla y de La ley esa del manera, seguro social no. en este caso estaríamos hablando que sería una carga adicional para el patrón en la medida que se está tomando esta implementación. Yo creo, mire, no se puso a tono la ley del seguro social con la reforma a la ley federal del trabajo. Pero me parece que estamos hablando, al final de cuentas, de una cuestión de origen laboral. Es decir, el derecho a la maternidad asociado a una relación obrero-patriarcal. Me parece que ese es el origen. Si ese es el origen, me parece que eso lo tendrá que resolver el Seguro Social, tendrá que pronunciarse tal vez el Consejo Técnico sobre ello. En opinión personal, el Seguro Social, cuando se hacen estos traslados, deberá cubrir los subsidios tal cual haya sido el acuerdo de traslado. Porque a través del seguro, en este caso de enfermedades y maternidad, lo que hace el Seguro Social es otorgar naturalmente prestaciones en especie y prestaciones en dinero en la hipótesis de maternidad. Pero si deviene una circunstancia de transferencia, al final de cuentas el Seguro Social pagará por un igual tiempo de subsidio. Me parece que ese asunto puede favorecer la interpretación de que naturalmente, si es el Seguro Social, como es la regla, paga el subsidio, deberá pagarlo, aún en la circunstancia de la transferencia. Porque aun cuando yo transfiera hasta 4 semanas al postnatal,
las mismas semanas son al final de cuentas. Son al final de cuentas. Lo que pasa es que con motivo de la transferencia se reduce el tiempo del prenatal y se aumenta el del postnatal, pero si sumamos ambas al final de cuentas nos dan las 12 semanas. Ahora, yo creo que en ese sentido no le veo inconveniente para que el Seguro Social cubre el subsidio por el tiempo de pre y postnatal, aún con las circunstancias de la muerte. Sí, bueno, pero la pregunta era en función de la paternidad. Digo, el subsidio va a ser en este caso erogado por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social o por el patrón. E indistintamente lo de la maternidad sí me queda muy claro, que es po y postnatal. Pero en este caso me refiero a la paternidad. A la paternidad es el patrón. Es el patrón. En el descanso por paternidad. Incluso, bueno, aquí hay otra, antes de continuar, para tocar el tema, porque tengo que tocarlo un poquito más tarde. Incluso la propia ley, ahora en relación al hijo que requiere atención especial, los cuidados maternos, hay la posibilidad de aumentar hasta 8 semanas el postnatal. Ahí hay otra cuestión, nada más. También ahora la ley estableció un descanso vinculado a la maternidad por razón de adopción. Un descanso de 6 semanas. Este descanso, por razón de la adopción de 6 semanas, será con goce de salario a cargo del patrón, ya no del Seguro Social, porque no entra dentro de la cobertura del seguro de violencia maternal. Es el Lo mismo sucede con lo que ahí menciona el inciso B, el descanso por paternidad, hasta de 5 días con goce de salario por el nacimiento del hijo o adopción. Tengo derecho a 5 días con goce de salario con cargo al patrón. De tal manera que en el tema de maternidad, en su acepción, diríamos, original, es un tema, claro, siempre que se cumplen los requisitos que ya sabe, el Seguro Social otorga el subsidio. Si no se cumplen, lo paga el patrón, o al menos que no tenga derecho a la seguridad social como trabajadoras domésticas. Ahí lo tendrá que pagar el patrón. Pero los descansos por adopción y por paternidad que se vinculan al nacimiento y o adopción son días, por supuesto, de descanso con goce de salario a cargo del patrón, no del Seguro. ¿Sí? Y la modalidad también que ya se viene utilizando es los descansos extraordinarios para alimentar al menor, donde ahora se formaliza la posibilidad de llegar a acuerdos para entrar 1 hora después o salir 1 hora antes. De hecho, se venía haciendo simplemente por muchas razones, porque los centros de trabajo de pronto no suelen estar con tal cercanía de que puede ir la madre corriendo de alimentar, que ya se venía haciendo, y me parece que la ley simplemente diríamos sanciona desde el punto de vista legislativo una práctica que ya se venía haciendo. En lo relativo al trabajo de menores hay una reforma interesante, porque ahora se introducen en la ley una serie de principios que están contenidos en el artículo 138 en el convenio 138 que se tiene con la Organización Internacional del Trabajo sobre la tutela a trabajo de menores, que ahora hay un traslado del contenido del convenio a la Ley Federal del Trabajo. Incluso recuerden, se amplió ahí el tema de los artículos 175, 175 bis, donde ya se hace, diríamos, una mayor precisión en la serie de trabajos, de actividades, de servicios que los menores no pueden desarrollar. E incluso ahora se establece qué tipo de actividades no se consideran de carácter laboral, las deportivas, las artísticas, tratándose de menores de 14 años, que ya hay un pronunciamiento de la ley sobre menores de 14 años, que antes no lo había.
El tema de sindicatos. Tal vez haya sido una de las reformas que mayor polémica causó, y yo creo que todo el mundo está muy de acuerdo en que debió darse una mayor intervención en el tema de democracia, de rendición de cuentas, de representación sindical. Yo estoy totalmente de acuerdo en que debió darse una reforma más profunda. Pero, como al principio mencioné, ahí teníamos la limitante, no se reformó la Constitución, tenemos vigente el convenio 87 con la Organización Internacional del Trabajo sobre libertad y autonomía sindical, que forma parte de nuestro sistema jurídico, de nuestro derecho positivo. Consecuentemente, si no se reformó la Constitución y con la vigencia de este convenio, poco podía hacerse en materia de sindicatos. No tanto en el sindicato mismo, porque yo he dicho, y si quieren a manera de broma, que el sindicato y las cucarachas van a sobrevivir después de que la humanidad termine. No hay posibilidad de que el sindicato se muera o se extinga, va a permanecer. Yo creo que el problema no es el sindicato, el problema son líderes sindicales, democracia deficiente en los sindicatos, ausencia de rendición de cuentas en los sindicatos. Esos son los problemas y no el sindicato como tal, porque además es un derecho esencial, quieras o no, deviene del derecho de asociación. Por eso digo que jamás se va a extinguir. Es una forma, es una modalidad del derecho de asociación. Doctor, muy buenas noches. Hola, Hay una posibilidad que no se maneja, o que sí se maneja pero que se oculta. Cierto es que la ley del trabajo es una ley reglamentaria de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en su concepto 16 maneja lo que es el sindicato. Aquí, en ese concepto, uno de los principales motivos por que se dieron ese tipo de modificación en la Constitución de 1917 está establecida en que el sindicato y el ejido son organizaciones constitucionales, o sea, son órganos constitucionales autónomos, y esa categoría que tienen, por las condiciones que se dio en esa modificación de la Constitución, los hacen pues por demás señalados porque son parte del órgano constitucional o del sistema de gobierno. Es por eso que han tenido cierto recelo para resolver algunas condiciones de las que usted está mencionando. Yo nada más lo opino y quiero tener certeza de eso en concepto de su conocimiento. Muchas gracias. Bueno, es una perspectiva que yo, por supuesto, respeto, pero me parece que el sindicato, como forma de organización de trabajadores, se insertó en la Constitución de 1917 no porque lo haya querido don Venustiano Carranza. Ustedes recuerdan, en el proyecto de reformas a la Constitución del 57 no estaba el artículo 123. El artículo 123 surge en el constituyente del 17 por iniciativa del diputado, no de don Venustiano Carranza. El diseño de la fracción 16 referida a sindicatos de patrones y de trabajadores, que también me pareció correcto desde entonces, porque hay sindicatos de unos y de otros, no es más que reconocer una forma de organización que asume una representación de intereses comunes.
en este caso, o de trabajadores o de patrones. Y una forma de organización que permite una mayor posibilidad de negociar frente al patrón condiciones de trabajo. Es la suma de voluntades bajo una representación que me da fortaleza para negociar condiciones. Pero además el sindicato, como forma de organización, trasciende los límites del derecho del trabajo. El sindicato también es una forma de organización. Recordemos cómo surge el sindicato. Incluso con las expresiones del manifiesto comunista de Carlos Marx y Federico Engels de 1848. El sindicato de origen es una voz de rebeldía frente a un sistema determinado. De ahí surge el sindicato. Cómo los trabajadores, frente a una situación de explotación, deciden organizarse para crear un frente común frente a su explotador. De ahí surgen los sindicatos. Sin duda, cuando incluso nuestro artículo 123 tiene una enorme influencia, naturalmente, del derecho francés, y en alguna parte, o en muchas de sus partes, del programa liberal del Partido Liberal Mexicano de los Flores Magón. Si hacen un comparativo ustedes, incluso pueden en unas láminas, programa del Partido Liberal, artículo 123, casi empatan, ¿no? Casi son iguales. Entonces me parece que el sindicato no tiene exactamente la naturaleza del ejido. Me parece que el sindicato no es más que reconocer el derecho que tienen patrones y trabajadores para organizarse y a través de esa organización establecer naturalmente frentes comunes, no solo de aspecto laboral, sino de aspecto político o de aspecto social o de cualquier otra naturaleza. Por eso los sindicatos andan en todas las danzas. Y está bien, yo no le veo absolutamente nada malo. ¿Qué posibilidad tiene el sindicato de mejorar condiciones de sus agremiados? Pues estar donde se toman las decisiones públicas y políticas. Digo, eso justifica que el sindicato ande en política, claro, ojalá sean buenos políticos. Ese sería el punto, ¿no? Pero me parece que no es más que reconocer una vertiente del derecho de asociación en relación a personas que tienen condiciones específicas, o se es trabajador o se es patrón. Ahora, el reconocimiento del sindicato incluso para la Organización Internacional del Trabajo es una condición indispensable, sobre todo en el tema de las relaciones colectivas del trabajo. Con la pretensión de convenios o contratos colectivos, la presencia del sindicato es indispensable, porque negocia en representación de, tiene la fortaleza de, tiene la fuerza de. Entonces, en ese sentido, me parece que va, diríamos, el argumento del constituyente para el reconocimiento del sindicato. Ahora, en función de otorgarle la titularidad de este derecho a las partes de una relación obrero-patronal, es por eso que lo reconoce a favor de trabajadores y a favor de patrones. Pero el tema también es que sí tenemos un serio inconveniente para meterle mano más profunda a los sindicatos. La propia manera como está redactado en esas 2 o 3 líneas, pero porque tenemos un convenio y nos obliga. De tal manera que me parece que yo no le veo inconveniente, no estaríamos, con absoluto respeto, no estaríamos contrariando ningún principio fundamental constitucional si intervenimos la fracción 16. Yo creo que la intervención en su caso de los sindicatos no es para conculcar el derecho de sindicación o de sindicalización, como quiera,
sino que me parece que la intervención que pudiera darse hacia los sindicatos es que el sindicato sea democrático, que el sindicato sea transparente, que haya rendición de cuentas, que los procesos de elección se finquen en la posibilidad de una votación clara y sin duda, de que los propios agremiados tengan la posibilidad, que hoy en día no es clara, de revocar el mandato de sus representantes. Me parece que son caminos posibles de mejora al sindicato. Me parece que al sindicato no hay que, no se atenta al sindicato como institución. Lo que sucede es que la manera como se estructuran, se organizan y ejercen los sindicatos funciones, es ahí donde encontramos las deficiencias, y me parece que es ahí un poco caminó la reforma laboral con el tema de la información pública, con la elección de mesa directiva, donde ahora pues los estatutos establecerán la manera de elección y de votación, que me parece correcto, porque hubo voces en el sentido de que el voto fuese tal como lo ejercemos los ciudadanos, un voto personal, libre, directo y demás, pero bueno, es que hay otras formas de elección, y se le dio oportunidad al sindicato que decidiera la forma de elección. Se introduce el tema de rendición de cuentas, incluso en la posibilidad de que o de establecer un mecanismo para resolver controversias con motivo de gestión de fondos sindicales. Esto ya me parecen avances, incluso en la posibilidad de acudir a la Junta de Conciliación y Arbitraje sobre temas de gestión de fondos sindicales. Me parece que es un avance en cuanto a cómo recomponer, o cómo mejor diría yo, recuperar la esencia del sindicato. Me parece que ese es el asunto. Hay algunas enmiendas, me parece algunas no tan profundas, en los temas del contrato colectivo, la información pública, la información de poder